Santiago 1.4 dice, lo habíamos leído, pero recordamos, tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. ¿Eso es algo que logramos de un día para el otro? ¿Cuánto cuesta, no? Pero ¿por qué tiene que lograr su obra completa? ¿Qué dice después? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Obviamente esto está en un contexto de pruebas, como habíamos visto y como seguimos viendo, pero es un principio de Dios, recuerden, la paciencia también como parte del carácter del cristiano, porque la impaciencia no nos lleva a nada bueno, no hay ningún mérito de ser impaciente, y eso no voy a volver a repasar lo que vimos en la clase pasada, eso quedó grabado, así que si alguno no lo escuchó, la vuelven a escuchar. Entonces, oremos para que la paciencia tenga la obra completa en cada uno de nosotros. Es algo que es necesario, muy necesario en todo sentido, no solo en nuestra vida matrimonial, en nuestra crianza de hijos, aún los abuelos con sus nietos, sino en la obra de Dios es necesario, eso es fundamental, en la obra de Dios. La paciencia y la perseverancia, y aún así el dominio propio que está también es primo hermano de la paciencia, ¿sí? Dice entonces Santiago en este contexto, dijimos la vez pasada, dice el verso 7, capítulo 5, verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La pregunta que quedó es, ¿tenemos paciencia? Sí, ¿hasta cuándo? 70 veces 7. Claro. Hiperbólico, ¿no? ¿Hasta cuándo dice Santiago? Hasta la venida del Señor. A ver, hoy estamos a ¿cuántos siglos después de esto? ¿No? 20 siglos. 22. Y el Señor no vino. Y hay entonces, ¿qué pasó con la paciencia? ¿No? Entiendan ustedes que el contexto de Santiago es esperar que el Señor viniera mañana. Y sobre todo con las tribulaciones que estaban pasando. Ellos recuerden algo que es, miren, el Señor no estaba en la nube y los discípulos le estaban diciendo, Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino? ¿Qué dijo el Señor? A ustedes no les toca saber ni los tiempos ni los porqués que el Padre puso en su poder. Pero dice, va a venir el Espíritu y ¿qué tienen que ser? En eso se tienen que ocupar, en ser testigos. A lo largo de las eras de la historia cristiana se han devanado todos los sesos para saber cuándo va a ser el suceso, y ha pasado, miren, han dado fechas y recontrafechas. Miller, ¿se acuerdan uno de ellos que inicia el movimiento adventista? La erró. Después el que sale, que es Russell, 2 o 3 veces la erró. Hace no mucho, Armando Alducí, en el 28, después tuvo que pedir perdón. Y ahora vamos a ver un videito que parece que también le erró. Falta uno. Amada Iglesia de Cristo en todo el mundo, reciban un saludo. Soy el pastor Marco Antonio García, de la ciudad de Cuautla, Morelos, México. Este mensaje que te voy a dar es solo para la Iglesia del Dios vivo, la cual ha sido redimida por la sangre de Jesús, la cual ha aceptado en su corazón el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Quiero decirte que es voluntad del Señor que yo te anuncie esto, porque así me lo pidió Él. El día 10 de septiembre, en la madrugada, estando yo aquí en mi casa, en la madrugada tuve un sueño, a donde yo estaba en una sala, en algún domicilio, y una de mis hijas me preguntaba, papá, ¿vas a seguir con la carrera? Y yo le dije, sí, hija, ya falta poco. Entonces, vi en la pared un lienzo blanco y signos y números en ese lienzo. Había un 7 encerrado en un signo de división, y arriba otro 7 también encerrado en un signo de división. Oí una voz que me dijo, haz la cuenta. Y dije yo, Señor, 7 entre 7 toca 1, solamente cabe una sola vez. Y me dijo, dentro de un año yo vengo por mi iglesia. Avísales a todos para que se preparen. Iglesia de Cristo, el Señor viene pronto. Estamos en el año 2023
Y él me dijo, el año que viene vengo por mi iglesia. El año que viene es el año 2024. Iglesia de Cristo, prepárate, lava tus vestiduras en la sangre del Cordero, conságrate hacia Él, ríndete hacia Él, porque de otra manera no podrás marcharte en el arrebatamiento hacia el cielo para reunirnos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo te invito, Iglesia de Cristo, si realmente quieres irte, que te prepares. Este mensaje me lo dio Él, no es porque yo quiera ponerte temor o algo por el estilo. En realidad me dijo esto y yo te invito, Iglesia de Cristo, a que te prepares. Soy tu servidor, amigo y hermano en Cristo Jesús, Antonio García. Muchas gracias y que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra, porque esa es la voluntad del Señor. Amén. Bueno, gracias, Antonio. Igual lo que va a decir que va a tener. No, dijo el primero que ya pasó. ¿Ya pasó? ¿Qué cosa que escuchamos? Todavía que les traigo material. ¿Qué les parece? Una buena definición. Es una buena definición. Nadie sabe. En la antigüedad, ¿qué pasaba cuando un profeta decía algo y no se cumplía? No estoy proponiendo nada, así que nadie saque pasaje para México. Aparte dijo, creo que es clara, nadie sabe cómo decir ni el día ni la hora. No les corresponde a ustedes saberlo, dijo el Señor. No hay mucho más para estudiar. ¿Por qué entonces se cae en ese error? ¿Qué les parece a usted? Adjudicando que Dios es el que habla, ¿no? Obviamente. Una puede ser eso, el deseo. El deseo. Vanagloria también. Para ti. Vanagloria puede ser. Ignorancia. Ignorancia. ¿Sí? Es muy común este tema de decir, me dijo el Señor, lo soñé, es muy común. Sí. Recuerden que los sueños se generan por comer pesado la noche anterior. O sea, no necesariamente. Claro. Y si yo tengo que interpretar mis sueños y decírselos, hermanos, les digo que me excomulgan, bien me excomulgan. La palabra de Dios. Deseos irrealizados, puede ser, sí. A veces sueño cosas que no son deseos también. Cosas, ¿viste? Y de hecho hay cosas químicas también, y tiene que ver a veces incluso de manera de risa, tiene que ver a veces con cosas que uno come, etc., ¿no? La digestión. Tenemos que entender, a ver, porque esto yo no lo hago para denostar a la persona, sino para traer la actitud que no fue solo de este, ¿cómo decirle hermano? Un hermano confundido, qué sé yo. Pero personas que nosotros escuchamos incluso sus mensajes, yo les decía acá recién Armando Alucín, que no escuchamos mensajes de Armando Alucín, mensajes incluso doctrinales, ¿no? Pueden caer también en este error. Bueno, el hermano tuvo la humildad de decir me equivoqué y pidió perdón, ¿no? Pero tenemos que entender que la revelación de Dios está acá. Y terminó en el Apocalipsis. Dice, si alguien agrega o quita, ¿qué hay? Hay juicio. ¿Sí? El problema es que muchos se rogan la autoridad de ser referentes especiales o personas que tienen una revelación de Dios especial por sobre el resto. Bueno, y cuando eso sucede, todos los movimientos sectarios iniciaron así. Con personas que dijeron tener una revelación especial de Dios a ellos. Y bueno, y así actúa el enemigo. Pero nosotros ahí nombraron por ahí la ignorancia. La ignorancia puede ser el motor de que con los sentimientos de los deseos se actúe en pos de lo que yo creo, pienso o hasta veo cosas. Puedo ver cosas que las interpreto como algo desde el cielo y son solamente cosas humanas, ¿no? La importancia de conocer la palabra de Dios y de lo que el mismo Señor Jesús dijo, porque recién acabamos de recordar lo que el Señor les dice a sus discípulos preocupados por este tema. Porque se estaba yendo su maestro. Y fíjense esto, ¿no? Que por eso cuando nosotros analizamos la palabra es importante ver el contexto y las preocupaciones también de ellos. Eran apóstoles, a ver.
tenían más revelación que cualquier otro y sin embargo también tenían un contexto cultural, incluso una visión de la nación y del rey que nosotros después con la revelación completa, hemos tenido un panorama de revelaciones mejor, ¿no? Y el Señor es muy claro, no pierdan el tiempo, ni siquiera discutan sobre esto, porque el Espíritu que va con ustedes y por ustedes es para un legado y es ser testigos. A lo largo del tiempo hemos visto incluso hermanos que desprecian a otros por interpretar cosas distintas de los eventos futuros y hasta los llaman herejes o dicen que son blasfemias o ponen cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Cuando eso pasa estamos cayendo en un grave error porque estamos dejando de amar a un hermano y no es por una doctrina fundamental que se está afectando, ¿no? Es simplemente por una interpretación distinta. Y esto es un peligro también para nosotros. Lo que nosotros tenemos que ser primero con nuestra vida es testigos. Predique el Evangelio todo el tiempo, decía San Francisco de Asís, y si es necesario, utiliza las palabras. El problema es que a veces se habla y no se vive. Y somos como ese auto, que nosotros vamos manejando, cruzó en rojo, dobló, no puso señales, y cuando bajaste la vista tenía el pececito incrustado acá. Te dan ganas de decir, sacá ese pececito de ahí porque manejás desastrosamente, ¿no? No podemos hablar de Cristo con nuestra boca si nuestra vida no está siendo un testimonio de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo vino a hacer y de la vida que nosotros tenemos que vivir para Él. Dice entonces Santiago, hablando también de esa paciencia, la paciencia en nosotros tiene que ser permanente hasta nuestro encuentro con Cristo, ¿no? Y esto, si bien ellos tenían un deseo intenso y creían realmente que Cristo venía muy pronto, los motivó obviamente, ¿no? Los motivó, y como nos tiene que motivar a nosotros, porque el hecho de que hayan pasado más de 20 siglos y Él no haya regresado, no significa que nos tenemos que desvitalizar en nuestra fe, ¿no? Sobre todo como vemos el mundo, ¿no? Que cada vez se está centrando y preparando mucho más para eventos que ya están profetizados. Decimos con más fuerza tenemos que prepararnos, porque parte de lo que decía este hombre es cierto: iglesia, prepárate, ¿no? Es lo que Jesús dijo: estén velando y orando. El Señor dijo: no se duerman, porque vengo en breve. Es cierto que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, porque un día puede ser, y si Él decidió venir en una semana de sus días, ¿se entiende? Entonces, pero la actitud nuestra es de poder amar el encuentro y el regreso de Cristo. Entonces, dice: miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es interesante cómo siempre la forma de enseñanza hebrea siempre es con cosas tangibles, ¿no? El labrador, ¿qué hace? Prepara la tierra, siembra y no puede hacer mucho más, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Hoy capaz que ya hay muchas más cosas, ¿no? Hay fertilizantes, hay riego, ¿no? ¿Viste esas maquinarias gigantes de riego? Bueno, en esta época no había esas cosas. Y dice: ¿qué hace ese labrador o ese trabajador de la tierra? No le queda otra que ¿qué? Esperar, que ser paciente. E incluso tiene que esperar cosas que él no maneja, como son las lluvias. Y de esa misma forma nosotros tenemos que también ser pacientes y esperar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, Él va a regresar. Hay algunos, cuando vos le decís que Cristo viene, te miran raro, ¿no? Sí, creo que murió como un hecho histórico en una cruz y hasta ahí nomás. Y ya hablar de que Cristo va a regresar como Rey Supremo, ya para ellos es una locura descabellada. Pero nosotros lo creemos firmemente porque Él mismo lo dijo. Y porque en eso también se basó después todas las doctrinas. Hoy hablaban de las cartas paulinas. Pablo es uno de los que más habla del regreso de Cristo, ¿no? Y de cómo la iglesia tiene que estar siempre velando. Y Juan dice: al que venciere, ¿no? Incluso habla de esta lucha que tenemos, de la que habíamos hablado, esta lucha espiritual que nos impele a
a permanecer en ella, ¿no? Bajar los brazos, porque viene el que va a recompensar nuestra tarea aquí en la tierra. Vamos a leer algunos textos. Sergio, pasate los micros. Vamos a la mitad, ¿me parece? A la mitad. Ahí está, mira brillo, ese es el brillo. ¿Trajiste los lentes? Sí. Bueno. ¿Y acá por el medio también querés? Sí, dale. El hijo está castigando. Jorge, ¿te gusta acá? ¿Querés leer? Jorge, ¿sí? Dale. Bueno, Jorge, vos te vas a buscar Lucas 12:40. Grimaldo va a buscar Lucas 21:27. Después. Lo puedes tutear, si querés. Lo puedes tutear. Sí, iba a decir viejo, pero iba a sonar. ¿Quién más? Ricardo, ¿tenés ahí la Biblia vos? ¿Sí? Ricardo, vas a buscar Hechos 1:9 hasta el 11. Después, ¿quién más está ahí atrás? Gonzalo, ¿tenés ahí la Biblia? Sí. Vas a buscar Mateo 24, 44 al 46. Bueno, vamos con eso, tengo otro texto, pero no me dejaron mucho tiempo hoy. Gracias por recordármelo. Gracias. 7 minutos eternos y no se Bueno, arrancamos. Lucas 12:40 con el micrófono, así queda grabado. Bueno, dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Perfecto. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Bien. Hechos 1:9 al 11. ¿Quién lo tenía? Dale. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo Pedro, fue alzado y recibió una nube que ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esto mismo Jesús que ha sido tomado por vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bien. ¿Cómo se habrá quedado? Yo me imagino esa escena ahí, ¿no? Todos los hermanos reunidos viendo al Señor. ¿Y cuánto tiempo se habrán quedado? ¿No? Habrán puesto la mano así al dónde? Porque también esa sensación de desapego, ¿no? Que el Señor se nos va el Señor. Y si bien Él les dijo que iba a venir el Paráclitos, ¿no? El Espíritu Santo con ellos, y que muchas cosas, ¿no? Que hoy nosotros entendemos por la palabra de Dios que el Espíritu hace en nuestras vidas y dirige nuestros pasos, y todo lo que toma dice de Él y nos lo hace saber. Ellos todavía no lo habían experimentado. Tenían que quedarse a esperar que justamente el Espíritu Santo descienda para darles poder para después empezar con la iglesia de Cristo. Y estaban ahí mirando al Señor. ¿Qué pasaría en sus corazones? ¿Llorarían? ¿Qué les parece? Seguramente tendrían algunas lágrimas también en sus ojos. Pero se aparecen entonces emisarios del cielo y le dice, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué están haciendo quedándose mirando ahí? El Señor va a regresar. El Señor va a regresar y los alientan de una forma que ellos obedecen al Señor Jesús, y conocemos la historia. Mateo 24, 44 al 46. No sé quién tenía. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Qué hermoso texto ese, ¿no? ¿Cómo estamos hoy esperando a Cristo? Dice, bienaventurado aquel siervo que está haciendo como el Señor mandó que hagamos. Y Nico, vos sabés que cuando pasaste el video, a mí me llamó la atención, porque en realidad nosotros este versículo, muchas veces nuestra propia vida no está pendiente de esto, de que el Señor puede venir. A veces lo tomamos nada más como un saludo, nos vemos la semana que viene, si el Señor no viene antes, pero en realidad
lo que significa para un creyente eso. Y el hermano, vos pensás que a vos te diga el Señor cuándo viene. Bueno, venía a decirle, hermano, que el año que viene. ¿Cómo estaría vos si supiera que el Señor viene? O sea, ¿cuánto en esto que uno no vive? Y que nos debe apelar a que vivamos esperando al Señor en todo momento. Exactamente, sí. Dice algo que también me llevó a pensar, dice, tengan ustedes paciencia y afirmen, ¿qué dice? ¿Qué les parece que significa eso? Parte tiene que ver con lo que dijo Sergio, pero ¿cómo qué es afirmar el corazón? Obviamente no se refiere, ¿no?, al corazón, tucu, la bomba impelente que... Ponerlo en el Señor. Ponerlo en el Señor. ¿Poner qué? Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. ¿Cómo afirmamos? ¿Qué les parece? ¿Qué actitudes pueden hacer que nuestro corazón esté firme? O el sinónimo es fortalecido. Fortalezcan el corazón. ¿Cómo un hijo de Dios puede fortalecer su corazón? Trae la palabra. La oración. Esta vez que saben. Este lo saben. La palabra, sí, la teoría está, ¿cierto? La palabra de Dios es fundamento, ¿no?, de donde no hay posibilidad de afirmar en nuestras propias experiencias del corazón, ni en nuestros sentimientos. Hablábamos de esto de hacer el eslogan de hacer lo que tu corazón sienta, olvídate, no vas a afirmarlo. Más que eso, como se hablaba hoy del hedonismo, te vas a ir para otro lado, ¿no? La firmeza de nuestro corazón y el fortalecimiento de nuestro corazón, que es nuestra alma, aún nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestras virtudes, no pueden estar alejados de la palabra de Dios. Otra cosa importante es la oración, como motor de firmeza y de fortaleza para nuestra vida, ¿no? ¿Creen que la comunión puede también fortalecer nuestro corazón? Sí. No hay dudas, dicen, ¿no? Algunos dicen, sí. ¿Siempre es así? Pablo una vez le dijo, ustedes no se juntan para lo mejor, se juntan para lo peor. Si nosotros nos juntamos, como pasó con Corinto, el corazón no se va a fortalecer demasiado. Si en nuestro corazón no habita el Espíritu generando ese vínculo perfecto que es la paz y el amor, en vez de juntarnos para bendición y fortalecernos entre nosotros, como debe ser, porque la Iglesia Cristo la fundó para eso, en nosotros no va a haber fortalecimiento, va a haber todo lo contrario, que era lo que pasó en la iglesia de Corinto. No estoy diciendo nada raro, por eso Pablo tiene que escribir 4 cartas, de las cuales nos quedan 2, y esas 2 vaya que les dice cosas, ¿no? Sergio hablaba de la cena del Señor, y ¿cuál es el ejemplo de lo que no tenía que hacer estos hermanos? Entonces, la comunión que va a fortalecer nuestro corazón es la comunión bíblica, es lo que Cristo estableció. Ahora, si nos juntamos y en nuestras vidas hay rivalidad, hay enojos, hay quejas, ahora vamos a hablar de eso también, si llegó, no creo que llegue, eso no va a ser un cultivo fresco y lindo para que justamente nuestro corazón pueda afirmarse. Entonces, conocemos, como dijo María Marta, la teoría y qué es lo difícil, y ponerlo en práctica, ¿no? Nuestra vida. Sobre todo cuando vemos cosas también que nos incitan a ir a veces, ¿no? La violencia del mundo, la promiscuidad, la inmoralidad y tantas cosas que incluso quieren colarse también dentro de la iglesia, ¿no? Y ya se han colado muchas veces. Iba a traerles un video, pero me iba a criticar Sergio también con mi que veía hace poco una iglesia presbiteriana que fueron de los movimientos más grandes en su tiempo. Estaban parados 2 con una bufandita arcoíris y les iban a dar una bendición de purpurina a cada uno, que era... Se ríen y es así. O sea, fíjense cómo el enemigo se ha filtrado y se quiere filtrar en la iglesia. Ojo, con el eslogan que uno desde afuera podría afirmar que son ciertos, como que Dios nos ama a todos, y ya cuando se empieza a meter en la palabra tolerancia, cuando ustedes escuchen esa palabra, tolerancia, sáquense la cera de los oídos y empiecen a abrir los ojos a ver qué es lo que hay detrás de esa palabra. Entonces, la teoría posiblemente la conozcamos, pero lo más importante es cómo estamos viviendo. Entonces, le dice Santiago, hermanos, fortalezcan sus corazones.
¿no? Tengan paciencia, como les había dicho antes, que tenga la paciencia, su obra completa en ustedes. Y dice el 9, en base también a esto, porque fruto de esa impaciencia había algo que estaba pasando con ellos. El 9 dice, hermano, ¿qué dice? No se quejen unos contra otros. Y fíjense cómo entonces Santiago les toca también, les mete el dedo en la llaga para decir, ustedes no están siendo pacientes con ustedes. Fruto de esa impaciencia y de otras cosas más que ya vimos que estaba pasando aquí, había quejas unos con otros, pero fíjense qué importante que es, porque no es solo para preservar un vínculo, sino dice, para que no seáis ¿qué? Condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. Dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos tenían muy en mente, acuérdense, no había escritos del Nuevo Testamento más que estas cartas que estaban recibiendo, porque ni siquiera los evangelios estaban escritos. Hoy Sergio leía en la cena el texto también que Pablo dice, no, yo recibí del Señor lo que también os he dado. Es una revelación de Cristo a Pablo, no había evangelios cuando Pablo escribe a Corintios todavía. Así que fíjense, lo que Pablo dice es revelación directa de Cristo y él impartía. En este tiempo no había revelación escrita más que esta carta que Santiago les estaba escribiendo. Entonces apela a lo que ellos sí conocían, que era la vida de quién? De los profetas. ¿Cómo los trataron a los profetas? ¿Qué les parece? Muy mal, ¿no? Algunos, como cree la historia de Isaías, dice con una sierra en medio lo corta, ¿no? Hebreos dice aserrados, dice algunos, ¿no? Y aún así saludaron de lejos lo que estaban ellos predicando y lo que Dios los mandó a hacer. Nos dice, recuerden a esos profetas, ¿no? Que dice, el mundo no era digno de ellos y los despreció. Tuvieron que huir, eran perseguidos. Algunos al punto de milagrosamente ser alimentados por cuervos. Hasta ni cuidan bien a sus crías, pero Dios obró en esos cuervos para que alimenten a quién? A Elías. Fíjense cómo dice, es un varón sujeto a las mismas pasiones que nosotros, porque él se deprime también, ¿no? Tiene un periodo de experimentar en el Señor fortalecimiento. ¿Quién iba a pensar que un hombre que hace descender fuego iba a pasar por un estado de depresión, ¿no? En el que Dios obró tantos milagros? Sin embargo, el hecho de ver que no había un cambio, ¿no? A las personas a las que se les predicaba, llegó en él también bajar un poco los brazos. Y el Señor tiene que trabajar en Elías. ¿Y cómo termina Elías? ¿Muere Elías? Fíjense la gracia, hoy se habla de la gracia del Señor con ese hombre, ¿no? A pesar de todo lo que sufrió, el Señor tuvo algo especial para él. Y así cuando nosotros analizamos todos los profetas de la antigüedad, todos padecieron, muchos perseguidos y muchos muertos. Algunos quizás vivieron hasta viejos, ¿no? Pero en la gracia de Dios, Él les dice, contemplen a aquellos que ustedes veneran tanto, porque así eran los judíos con sus profetas, dice, el ejemplo de aflicción que ellos fueron. Entonces les trae esta idea a estos hermanos que estaban pasando tiempos de aflicción y que esa aflicción que incluso era externa, porque vimos que había opresión también de los ricos y de los que los empleaban, externamente los que los perseguían, que no se meta adentro, les dice Santiago. Ahora, porque les habla como hermanos, entre ustedes, que la impaciencia no gane, que no haya influencia externa para que ustedes ahora estén viendo siempre las fallas y se estén criticando y se estén juzgando continuamente y se estén quejando unos de los otros, ¿no? Y pensaba también en esto, soy una persona que me gusta analizar la política internacional y del país y a veces caigo en esto de esta euforia que uno tiene a veces de ver, ¿no? Cuando ve injusticias y cosas, cómo te cambia el ánimo, ¿no? A veces prender el noticiero. ¿Y qué nos dice el Señor? Que a pesar de todo, ¿quién es nuestro Rey? Cristo. Cristo. Estos hermanos y hermanos posteriores que viven en épocas de la primer gran persecución, como fue la persecución de Nerón, ¿cómo vivieron? ¿No? Dice uno de la patrística que la sangre, si no recuerdo mal era Tertuliano, la sangre de esos mártires fue semilla para muchos más cristianos, ¿no? Pero tuvieron que dar su vida, tuvieron que ser perseguidos y a veces nosotros nos dejamos invadir
por cosas incluso pequeñas, ¿no? Por cosas que no podemos cambiar, porque el mundo está en tinieblas. Las autoridades aún que nos gobiernan, muchas, la gran mayoría está en tinieblas. Y nos quejamos, nos ponemos mal, nos constreñimos cuando tendríamos que doblar, lo digo por mí, doblar mi rodilla y clamar al Señor, primero por mi vida y después también por las autoridades, que es bíblico, oren por las autoridades. Que no se gane también la impaciencia externa y las situaciones del mundo a nuestra vida personal, a nuestra vida con nuestras familias. A veces estamos mal y eso se lleva a un maltrato con nuestro cónyuge, ¿no? Con nuestros hijos y también en nuestro ámbito eclesial. Que pensemos siempre en esto, hermanos. ¿Cómo nos encontrará el Señor si viniera hoy? ¿No? ¿Me va a encontrar peleado con mi hermano? ¿Albergando sentimientos adentro y raíces de amargura? ¿Me va a encontrar peleado, generando divisiones? ¿O me va a encontrar amando, teniendo misericordia y haciendo su voluntad? Ese sea hoy el mensaje para mi corazón primeramente y después para cada uno de nosotros.